Buenas tardes, estamos en Piensa Prensa con un invitado que ya hemos tenido por acá otras veces y que disfrutamos mucho conversar con él, es Jaime Collier, uno de los narradores fundamentales en el país, con sus cuentos, novelas, que es un escritor muy prolífico de todas maneras, así que lo tuvimos hace un año aproximadamente por acá con una novela que nos traía ahí en la mezcla de los glaciares, de la intervención del ser humano en esa zona. Y hoy día estamos con un nuevo libro, un libro de cuentos esta vez, que es Fauna. Y esta fauna que nos invita a hablar de ella, pero también de alguna manera así abordar los conflictos de los seres humanos. Entonces queremos conversar sobre estos personajes, cómo es esta naturaleza, los animales, nos llevan a conversar de las relaciones humanas y cómo se abordan de una manera distinta. Eso quería preguntarte, Jaime, saludarte primero. Hola, buenas tardes, sí, gracias por la invitación. ¿Qué se encuentra en este mundo de esta fauna, esta fauna donde se cruzan con los seres humanos? Sí, se cruzan, efectivamente. La idea es curioso porque los cuentos surgieron casi todos, o sea, lo que primero surgió fue la anécdota, la peripecia propiamente humana, ¿no? Pero de pronto aparecían estos animalitos o animalotes a veces y empezaron a tener cada vez más presencia en el libro y me di cuenta de que en cada uno de los cuentos, en casi todos, había alguna especie de animal extraña, así inhabitual, como las termitas, por ejemplo. Entonces, en cierto momento, ese cuento en particular que se llama Crítica de Arte es la historia de un abogado que un día llega a su casa y mira al pasillo y ve uno de sus cuadros que tiene ahí colgado, lo ve que al pie del cuadro hay un montoncito de aserrín y entonces empieza desde luego a obsesionarse y muy pronto descubrimos que su departamento está plagado de termitas. Ahora, la idea era, yo creo que como en ese y otros cuentos, siempre hay como una idea de fondo que trasciende lo animal. Por ejemplo, la idea del personaje enfrentado a fuerzas superiores a él es una idea que yo creo que está desde tiempos inmemoriales en la literatura, ¿no? Y viene desde los tiempos homéricos, cuando los dioses estaban contra los humanos y jugaban con ellos, o después en la Biblia, el dios castigador de la Biblia. Entonces, esta idea de las fuerzas superiores al personaje es muy protagónica y decisiva en la literatura. Entonces, en este caso, por ejemplo, ese cuento de las termitas me permitió trabajar esa idea de un protagonista que de pronto ve invadida su vida por unas fuerzas que lo avasallan, pero que son ínfimas, intrascendentes y son insectos, ¿no? Casi no se ven, pero que son capaces de desbaratarle la vida. Claro, y eso cómo nos va invitando a pensar en otras cosas, en las relaciones de los seres humanos. Sí. En ese sentido, tu obra siempre apareció como una mirada con algo de humor, algo de ironía, con una forma de abordar tal vez desde el humor cosas que aparentemente no podemos abordar de otra forma. ¿Cómo llegas tú a ese trabajo? Bueno, hay un factor aquí, yo creo, y es que, mi abuelo era inglés, y los ingleses cultivan muchísimo la ironía. Yo creo que había un alto componente de ironía en su mirada de las cosas. Ese abuelo que yo casi no conocí, se murió tempranamente, era alcohólico como buen inglés. Entonces, ¿viste? Esa es la ironía inglesa. O sea, era alcohólico como buen inglés. Claro, se preciaba de tal. Entonces, yo creo que ahí hubo una contaminación muy temprana de ese abuelo y esa forma de procesar la realidad, que es como procesarla con un dejo de humor y con un dejo de burla, a pesar de que sea dolorosa o sea amenazante. Esa burla que trae consigo la ironía te permite, por así decirlo, sortear la amenaza.
vivirla con una cuota de humor, aparte del temor que te pueda suscitar. Entonces, en los cuentos hay eso. Yo creo que a mí se me impregnó una forma de contar que tiene que ver con eso. Tratar las cosas que son muy serias y muy solemnes con una cierta distancia humorística. Eso es lo que me ocurre cuando estoy escribiendo, ¿no? Es incluso ocurre en forma espontánea, como que no me lo propongo. Pero está ahí, hay un germen de eso que a lo mejor no es el chiste obvio, sino que hay un dejo de humor en algunos relatos que nos van haciendo mirarlos, claro, desde esa humanidad también. Que yo creo que los chilenos también tenemos algo de ese humor. Bueno, claro, o sea, los chilenos son muy... el humor chileno es, a veces, es muy cruel, ¿no? Y no deja por eso de ser humor y de ser divertido, nos hace reír, nos reímos de cosas que, bueno, la misma relación con el territorio sísmico, ¿no? O sea, que nos lo tomamos a la chacota, mejor, porque como este país... Porque ya es algo terrible, entonces. Claro, y un país que se desarma cada 5 o 10 años, se viene al suelo, bueno, no te queda más que vivirlo con una cuota de humor, de humor negro, pero humor, un tono de comedia. Entonces ocurre un poco eso. Hay otro cuento, a propósito de lo que me preguntabas, que se llama Para leer a Bradbury, y es la historia de un académico enfrentado a un alumno que en su curso, donde él ve a distintos autores, le pide que por favor lean a Bradbury, pero a él se le olvida incluirlo. Entonces se genera una relación un poco extraña con el alumno, una especie de rivalidad, y él vive atormentado pensando que no ha cumplido la petición del alumno. Y entonces decide releer a Bradbury para estar mejor preparado ante las peticiones del alumno. Y ahí aparece un cuento de Bradbury que se convierte como en el factor que termina contaminando mi propio cuento. O sea, en alguna medida el cuento de Bradbury empieza a aparecer dentro del cuento que yo escribí. Una cosa deliberada. Y en alguna medida un tributo, ¿no? Un homenaje también a Bradbury. Por supuesto, yo recuerdo Bradbury de mi niñez, preadolescencia, haber descubierto todos estos mundos, así fantástico. Como imaginarme que ahora estaríamos viajando a Marte tal vez en estas épocas, según lo que él imaginó. Total. Así que de todas maneras un tremendo homenaje ahí a Bradbury. Y pensando en tu novela anterior, Agua que no has de beber, y hoy día nos traes estos cuentos que se llaman Fauna y que está ahí vinculado a esto de la naturaleza. ¿Cómo vas desde esa novela que ya empieza a hablar del tema medioambiental y acá con estos personajes que van teniendo, por ejemplo, hay un bosque que me causó mucha intriga, eso de que hay un bosque que se está moviendo, que se está aparentemente hay un par de personajes ahí que discuten sobre si ese bosque se está yendo del lugar de alguna manera. Bueno, tú sabes, claro, a propósito de la novela, bueno, en la novela estaba el tema de los glaciares andinos que se están derritiendo a pasos agigantados. Y es un tema que a mí en su momento me dejó para adentro y me convocó muchísimo porque pensé, bueno, los glaciares se nos están acabando en el macizo andino y hay un montón de gente que está trabajando contra ese derretimiento y cuya labor no se conoce. Entonces ese fue el sentido de esa novela. Y claro, trabajaba con el ambiente y con la fauna del lugar también, que se ve muy afectada por el hecho de que el hielo se funda, ¿no? Bueno, y acá, es curioso porque en el cuento ese del bosque, que claro, refiere a la historia de dos naturistas alemanes de fines del 19 que están a cargo de cuidar el bosque, pero uno de ellos un día dice, bueno, el bosque parece que se está moviendo. Y la idea es como, de nuevo el ambiente, de nuevo el escenario natural, en ese caso la flora, adquiriendo vida propia, ¿no? Sin que los protagonistas entiendan muy bien por qué, adquiriendo como intenciones cuasi humanas. Entonces, los dos personajes hablan, sobre todo el que narra el cuento, el que lo protagoniza, que en el fondo el bosque está sufriendo, se está agotando, está degradado, lo han quemado, lo han talado, entonces
empieza a sonar a una especie de vendetta, ¿no? De venganza del bosque. Algo así podría, un ajuste de cuenta. Claro, podría ser. Y estos dos personajes luchando por restaurarlo, por mantenerlo, por sostenerlo, a diferencia de otros seres humanos que estaban destruyéndolo. Claro, lo que pasa es que a mí parece que el escenario, el ambiente, el tema del cambio climático y todo lo que implica para el ambiente, este momento urgente que estamos viviendo y que los poderes fácticos no terminan de asimilar, me parece que lo empecé a absorber. Empecé a leer a los colapsistas, a la gente que ha estudiado el fenómeno y que elabora teorías, por ejemplo la teoría del crecimiento indefinido, que no es posible. Entonces parece que el meterme en ese tema me trajo a colación estos temas y empecé a convertirlos en cuentos, en relatos, en novelas, en literatura, digamos. Me interesa mucho que hablemos eso de ese crecimiento, pero vamos a una pausa y volvemos. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos. Estamos de vuelta con Jaime Collier en esta entrevista en Piensa Prensa y vamos a seguir hablando de Fauna, este libro que nos trae con 10 cuentos. Bueno, comenzamos no quiero hacer spoiler, pero sí contar un poquito de qué va. Por ejemplo, parte con una historia sobre un médico que se sume en sus lecturas sobre la guerra de las Galias y en esa especie de ensoñación que va mezclando él ahí con su vida cotidiana, ahí este personaje nos va mostrando cómo se va involucrando con la figura de algunos guerreros. Bueno, pasa que sí, la guerra de las Galias es el cuento que abre el volumen. Hay algo que ocurre, bueno, hay una línea temática o un género particular dentro del cuento que es el género fantástico, el cuento que parte en una realidad habitual y de pronto en esa realidad habitual se cuela algo anómalo, ¿no? Y ese algo anómalo empieza como a invadir la vida del personaje. Que por otro lado también es una variante de cómo yo creo que funciona el cuento. Yo creo que el cuento funciona como por repetición. Se empieza a repetir lo anómalo, lo que no es habitual. Yo siempre decía, me acuerdo en mis clases de la universidad, para graficar eso le decía a los alumnos, imagínense que estamos aquí y entra el ujier y me pregunta si está todo bien. ¿Está todo bien, profesor? Y yo digo, sí, está todo bien. Y se va. Pero al cabo de medio minuto vuelve y me dice, ¿seguro, profesor? ¿Está todo bien? Y yo digo, sí, no hay problema. Y empieza después, al cabo de 2 minutos, vuelve y me dice, profesor, ¿está todo bien? Y yo digo que sí. Y si eso se empieza a repetir indefinidamente, nos empezamos a volver locos todos y la clase se acaba y el profesor se empieza a volver paranoico y ahí surge el cuento. Claro, ahí en esa anomalía es donde... En la anomalía y la recurrencia. Entonces, en La Guerra de las Galias, por ejemplo, es un médico que está leyendo una biografía de Julio César y de pronto ve en el espejo, en una tienda donde se está comprando una chaqueta, ve una sombra atrás. Y esa sombra se empieza a volver recurrente. Pero es muy importante que los personajes no sientan miedo. O sea, a mí me gusta que los personajes se abandonen a la experiencia, a lo anómalo y terminen como aceptándolo. Y entonces él empieza a ver esta sombra que se repite en el espejo y empieza a tratar de determinar quién es y descubre que es un antiguo bárbaro de las Galias, es Vercingetorix, que fue el jefe de los galos al que Julio César le ganó la mano, le ganó la batalla y le quitó las Galias. Y bueno, eso es el cuento, ¿no? El doctor el médico, es un cirujano gástrico que está
dedicado en su vida a operar pacientes, a resolverles úlceras y cosas de esas, pero se le empieza a llenar la vida de Vercingetorix, ¿no? Y la guerra de las Galias. Claro, cómo se va mezclando entre esta vida cotidiana que para él en realidad al parecer se está volviendo un poquito fome, más plana, claro. Y esto le trae algo distinto, esta anomalía le trae algo nuevo. ¿Hay algún otro que podamos? Porque la verdad es que es muy interesante. Yo veía, te comentaba antes de que empezáramos a hablar, de que me quedé muy entusiasmada con uno que empiezan a tratar de formar una célula maoísta. Y era como, ¿de qué estamos hablando? Se llama como un pez en la multitud, que parafrasea la frase de Mao, esa que dice que el revolucionario tiene que moverse entre el pueblo como un pez en el agua, ¿no? Eso decía Mao. Entonces de ahí viene el título, como un pez en la multitud. Y es la idea, bueno, un servicio secreto en Holanda, en los años 70 del siglo pasado ya, decide que va a infiltrar a los grupos maoístas de Ámsterdam para tratar de controlarlos. Y eso, la historia es la historia de un profesor de matemáticas que está en ese servicio secreto y tiene que organizar este asunto. Entonces, la idea es un poco jugar con gente que se toma muy en serio esa amenaza y lo que está haciendo, pero que en el fondo no es muy seria. No hay que tomárselo muy en serio. Y lo curioso es que esa anécdota es real. A mí me tocó traducir un libro de una historiadora inglesa, Julia Lovell, y el libro se llama Maoísmo, es la historia completa, exhaustiva del maoísmo. Y ahí aparece mencionada esta anécdota del servicio secreto. Entonces yo dije, aquí hay un cuento. Como tomas eso y lo transformas, me encantó. Claro, me gustó imaginarme al profesor, era un profesor de matemáticas, inventando su pequeño grupo maoísta, y por otro lado, como le suele ocurrir a mis personajes, que es lo que me gusta, esas cosas, esos delirios en que se embarcan, les cambian la vida y a veces incluso les dan sentido a su vida. Claro. Los redimen. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Los redimen. Empiezo a encontrar ahí un hilo conductor entre que hay personajes que tal vez pueden ellos mismos considerar que su vida es como muy plana, y hay algo que irrumpe y los hace descubrir una nueva forma de mirar esa vida. Correcto. Ese es un poco el mecanismo. Y irrumpe lo anormal, lo fantástico, lo inesperado, y ese inesperado que debiera desconcertarlos y que en alguna medida destruye su vida habitual, les da a la vez un sentido, lo reivindica. Esa parte, porque por otro lado también hay un factor, Luis Buñuel, el cineasta español, decía que a él no le interesaban mucho las causas de las cosas insólitas que aparecían en sus películas. Por ejemplo, en El Ángel Exterminador hay un montón de gente que llega a una casa, a una fiesta, y se encierran en la casa y no pueden salir más de la casa. Quedan atrapados ahí en esa casa. Exacto. Entonces Buñuel, después comentando la película, decía, ¿y por qué no pueden salir? No me importa, eso da lo mismo. O sea, no pueden salir nomás. No se sabe por qué, pero no pueden salir nunca más. Pero me encanta eso de que no esté todo dicho, que también quede para que el lector saque sus conclusiones, imagine cosas, especule con el cuento, en este caso, y en la película de Buñuel también, porque estamos últimamente acostumbrados a que una película, por ejemplo, nos da todo masticado, nos da todo servido. Entonces, que esto deje siempre un espacio para la imaginación, para conclusiones, y da lo mismo, cuáles sean las mías, las tuyas, las de otra persona. Entonces cada uno sacará su... Yo diría que da lo mismo si había o no una explicación lógica para eso que sucede. A Buñuel no le importaba nada, o sea, no se puede salir de la casa y ya está. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Entonces, los seres humanos, como que yo creo que nos enfrentamos en infinidad de ocasiones a hechos que parecen irracionales y que no tienen justificación racional. Y seguimos adelante, pero en el cine hollywoodense, un poco el cine más básico, siempre hay una causa, se busca una causa. Hay un individuo que hizo un complot y de repente eso no es necesario, ¿no? No es necesario, te quiero decir. De repente yo creo que las historias, los cuentos funcionan mejor cuando esa pregunta de por qué ocurrió eso queda sin respuesta. Queda abierta, para que todos vayamos pensando, reflexionando, descubriendo que a lo mejor yo le quiero dar una interpretación a eso o no. Exacto, y yo creo que yo creo que los lectores y lectoras no buscan esa respuesta, pueden
quedan perfectamente conformes si el cuento queda con un final abierto, un final flotante, como le llaman. Claro. Y no se sabe muy bien qué pasó. Es como Cortázar, ¿no? El maestro del género fantástico, Exacto. cuando se transforma, el protagonista se transforma en un axolotl, en un bichito anfibio que está ahí en el acuario. Nunca vamos a saber por qué, ¿no? Pero ocurre un día y ya está. O el otro que vomitaba conejitos, ¿no? Y de repente Claro. dice, a veces pasa que vomito un conejito, tampoco me voy a andar escondiendo, ¿no? No es para avergonzarse, digamos. Claro, claro. Sí, sí. A mí me gusta mucho eso. Es muy entretenido eso y al menos para mí lo logra muy bien. Ah, qué bueno. Sí, tus relatos. Me alegra mucho. Y además va teniendo esa conexión con un cuento y el que viene después, que si bien son historias distintas, pero hay cierto hilo que se va descubriendo ahí que es muy interesante. ¿Cierto? Como dices tú, como un hilo conductor. Un hilo conductor como... entre Claro, cada cuento es una unidad, es distinto al anterior. Claro. Pero hay cosas que los van uniendo de alguna forma. Está esa fauna, por un lado, y está esa identidad de los personajes que también los va uniendo. Claro. Que uno la puede ir descubriendo. Totalmente. Bueno, había uno, no sé si quieres que te mencione un último. Sí, dale. Quimera. Claro, Quimera es es la historia que justifica un poco la portada del libro, ¿no? Aquí aparece una sirena. Una sirena, claro, una sirena en el sentido clásico, porque ahora último apareció la hipótesis de que las sirenas en los tratados homéricos no eran, en los textos homéricos no eran mitad mujer pez, y mitad mitad mujer, pez. sino que eran mitad pájaro. Pero yo creo que hay una idea convencional de la sirena que a mí me servía más para el caso, ¿no? Claro. Del cuento. Bueno, y la idea ahí es un botánico de cierta edad está estudiando las algas a orillas del mar y de pronto una noche se queda mirando a un rincón de las rocas y ve una sirena. Y todo el cuento es eso, en el fondo, el encuentro con la sirena. Ahora, es muy importante, en un momento dice, se sorprendió mucho de darse cuenta de que no sentía ni temor y ni siquiera sorpresa, ni siquiera lo sorprendía el asunto. Creo que ese es un factor importante, posiblemente en mis cuentos, pero en general para que un cuento funcione, cuando el cuento te presenta lo anómalo o lo inexplicable, hay que lograr que los protagonistas lo acepten con cierta resignación y cierta llaneza. Bueno, ahí estaba. Como va la gente a un santuario y le besa un pie a la estatua, entonces uno dice, ¿por qué? Bueno, no sé, la gente se le ocurrió eso y son creyentes y ya está. ¿Por qué lo hacen? Ellos sabrán, Claro. ¿entiendes? La fe, algo que no se explica. Claro, se claro. siente. Y la fe puede ser... el que cree, claro. La fe puede ser una confianza en lo absurdo, ¿no? No tiene por qué ser... La fe es todo menos racional. Exacto. Sí, yo hago un taller al semestre, podríamos decir. Logro llenar un taller con 6 a 8 personas una vez a la semana y otra día también para sacar a flote problemas literarios es en la Universidad de Talca, en el campus Santiago, donde hago clases los viernes. Hago 2 ramos sobre literatura contemporánea. Ahora, lo que tienen los talleres y lo que me sigue gustando de hacer talleres es que en los talleres se abordan problemas prácticos de la escritura. Es el único lugar donde uno puede discutir largamente durante 20 minutos sobre un título de un cuento o de una novela, y si es bueno o es malo, y por qué es bueno y por qué es malo. En un grupo que opera muchas veces como un comité editorial. O sea, el comité editorial era este grupo de gente que decidía si un manuscrito se publicaba o no, y que está un poco desaparecido, ¿no?, con los tiempos. Entonces, esa es la situación del taller, y esa es la que a mí me gusta. Me gusta abordar problemas prácticos, no tanto hablar del arco narrativo y todas esas cosas abstractas que se dan mucho, sino vamos al punto. ¿Es buena esa entrada o estropea la entrada? ¿Es bueno el título o el título anticipa el final? ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas. Bueno, gracias Jaime por esta entretenida entrevista, hemos disfrutado mucho. Y los invitamos a disfrutar de esta fauna con estos 10 cuentos que nos trae Jaime Collier. Y gracias a LOM
por regalarnos este libro y que nosotros podamos entregarlo a nuestras audiencias. Nos vemos en la próxima entrevista, acá en Piensa Prensa. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.